Buenos días, hijo de la luz. Soy tu hermana espiritual y vengo esta madrugada con una revelación urgente que ha estremecido mi alma hasta lo más profundo. Hace apenas unas horas, mientras el mundo dormía en el silencio de la noche, el glorioso arcángel Miguel se manifestó ante mí con una expresión de preocupación celestial que jamás había visto en su rostro divino. Su armadura dorada brillaba con destellos de advertencia y su espada flamígera cortaba el aire con movimientos que parecían escribir mensajes de alerta en las dimensiones invisibles. Si estás escuchando estas palabras en este momento, es porque el arcángel Miguel ha visto específicamente a tu familia caminando por senderos donde acechan peligros que tus ojos físicos no pueden percibir. Las fuerzas oscuras han marcado a tu núcleo familiar como objetivo prioritario. Y en este mismo instante, están desplegando estrategias malignas para infiltrarse en vuestro hogar, separar vuestros corazones y destruir los vínculos sagrados que os mantienen unidos bajo la protección divina. Pero hay esperanza, hermano querido, porque Miguel el Arcángel me ha entregado una oración de blindaje familiar tan poderosa que puede proteger para siempre a todos los miembros de tu casa. ¿Has notado últimamente que en tu hogar las discusiones surgen por motivos insignificantes? ¿Te ha llamado la atención que tus hijos se han vuelto más rebeldes y distantes sin razón aparente? ¿Has observado que tu cónyuge está más irritable? ¿Que las conversaciones familiares se han tornado tensas? ¿Que la armonía que antes reinaba en vuestro hogar ha sido reemplazada por una atmósfera de frialdad inexplicable? Estos no son cambios naturales en la dinámica familiar, querido hijo de Dios. Son las primeras manifestaciones de un ataque espiritual coordinado que busca fragmentar tu familia desde adentro. El arcángel Miguel me ha mostrado en visión celestial cómo las entidades malignas han recibido órdenes específicas de infiltrarse en los hogares donde habitan almas que están despertando espiritualmente. Estas fuerzas parasitarias saben que la familia es la estructura fundamental donde se transmite la fe, donde se fortalece el amor, donde se enseñan los valores divinos que protegen a las nuevas generaciones de las influencias mundanas destructivas. Por eso, han diseñado estrategias específicas para atacar cada miembro de tu familia de manera diferente, aprovechando las vulnerabilidades particulares de cada edad y personalidad. Para los niños pequeños utilizan pesadillas aterradoras que los llenan de miedos irracionales, comportamientos agresivos inexplicables y una resistencia súbita hacia las actividades espirituales que antes disfrutaban. Para los adolescentes, siembran rebeldía extrema, atracciones hacia influencias negativas, problemas de rendimiento escolar y una distancia emocional hacia los padres que antes no existía. Para los cónyuges crean malentendidos constantes, pérdida de la intimidad física y emocional, desconfianza mutua y una gradual erosión del respeto y admiración que son fundamentales para un matrimonio sólido. Pero lo más insidioso de este ataque familiar es que se desarrolla de manera tan gradual y sutil que la mayoría de las familias lo atribuyen a cambios naturales del crecimiento, estrés laboral, problemas económicos o incompatibilidades de personalidad. No se dan cuenta de que están siendo víctimas de una guerra espiritual dirigida específicamente contra la unidad familiar, y por eso no buscan la protección adecuada que podría neutralizar inmediatamente estas influencias malignas. Durante mi encuentro celestial con Miguel el Arcángel, pude observar con claridad sobrenatural
¿Cómo se desarrolla este tipo de ataque contra las familias benditas? Vi pequeñas entidades sombrías que se introducen en los hogares durante las primeras horas de la madrugada, cuando todos duermen y las defensas espirituales están más bajas. Estas criaturas astrales se posicionan estratégicamente en diferentes habitaciones de la casa. Algunas se adhieren a los campos energéticos de los niños while duermen, implantándoles sueños perturbadores y pensamientos de rebeldía. Otras se sitúan entre las camas de los esposos, creando una barrera invisible que bloquea la comunicación emocional y la intimidad. Algunas más se establecen en los espacios comunes del hogar, como la sala y el comedor, contaminando el ambiente con frecuencias de 1900 discordia y separación. ¿Ves cómo operan estas fuerzas destructivas?, me preguntó Miguel, mientras señalaba hacia las visiones que se desplegaban ante nosotros como una película celestial llena de advertencias urgentes. Ellas saben que si logran destruir la unidad familiar, habrán cortado de raíz la transmisión de valores espirituales hacia las nuevas generaciones. Una familia fragmentada produce hijos vulnerables, cónyuges heridos que buscan consuelo en lugares equivocados, y una línea generacional completa que queda expuesta a influencias mundanas destructivas. El arcángel me mostró entonces casos específicos de familias que habían sido atacadas de esta manera, y el corazón se me partió al observar cómo hogares que antes eran refugios de amor y paz se habían transformado en campos de batalla donde cada miembro parecía estar en guerra contra los demás. Vi matrimonios sólidos de décadas que se desmoronaban por conflictos aparentemente irreconciliables, hijos que se alejaban completamente de sus padres sin razón lógica, hogares donde reinaba un silencio frío que había reemplazado la risa y la alegría que antes los caracterizaba. Pero observa ahora, me dijo Miguel con una sonrisa radiante que inmediatamente transformó toda la atmósfera celestial, cómo se ve una familia que ha establecido correctamente su blindaje espiritual matinal. Ante mis ojos apareció una escena completamente diferente. Un hogar donde todos los miembros se levantaban cada día protegidos por una luz dorada que los envolvía como un capullo sagrado. Los niños despertaban sonrientes y obedientes. Los adolescentes mantenían una comunicación respetuosa con sus padres. Los esposos se trataban con amor renovado cada día. Y toda la casa irradiaba una paz tan profunda que incluso los visitantes podían percibirla inmediatamente. Esta diferencia que acabas de observar, me explicó Miguel con voz llena de compasión paternal, no es producto de la casualidad ni de circunstancias externas favorables. Es el resultado directo de aplicar correctamente los principios de protección familiar que ahora voy a enseñarte. Cuando una familia se levanta cada mañana bajo el blindaje espiritual adecuado, se convierte en una fortaleza impenetrable que ninguna fuerza oscura puede infiltrar. Entonces Miguel me reveló algo que transformó completamente mi comprensión sobre la importancia de la protección familiar coordinada. Me explicó que cuando todos los miembros de una familia recitan la misma oración de protección cada mañana, no solo se protegen individualmente, sino que crean un campo energético unificado que multiplica exponencialmente el poder protector. Es como si cada oración individual fuera un hilo de luz, y cuando se entrelazan todas juntas, forman una red de protección tan resistente que puede repeler ataques espirituales masivos dirigidos contra toda la línea familiar. Escucha atentamente lo que voy a revelarte, me dijo Miguel mientras su presencia se intensificaba hasta llenar completamente el espacio que nos rodeaba.
Porque esta oración de blindaje familiar no es simplemente una petición de protección. Es un decreto celestial que establece inmediatamente una cúpula de luz dorada sobre tu hogar, sellando cada habitación, cada rincón, cada espacio donde tu familia desarrolla su vida cotidiana. Cuando se recita correctamente al amanecer, activa legiones completas de ángeles guardianes que toman posiciones estratégicas alrededor de tu casa y acompañan a cada miembro de tu familia, donde quiera que vayan durante el día. La revelación que siguió me impactó de tal manera que pude sentir cómo cada célula de mi cuerpo vibraba con la urgencia de compartir inmediatamente esta sabiduría con todas las familias que estuvieran siendo atacadas espiritualmente. Miguel me mostró que estamos viviendo un momento crítico en la historia, donde las fuerzas oscuras han intensificado específicamente sus ataques contra las familias, porque saben que si logran destruir la estructura familiar, habrán ganado una batalla decisiva en la guerra cósmica entre la luz y las tinieblas. Las entidades malignas comprenden perfectamente que la familia es la escuela primaria, donde se enseñan los valores espirituales. Me explicó Miguel con una solemnidad que hizo temblar las mismas columnas del cielo. Saben que un niño que crece en un hogar lleno de amor, respeto y fe, será inmune a muchas de las tentaciones y engaños que utilizan para corromper a las almas jóvenes. Por eso, han concentrado sus esfuerzos en fragmentar las familias desde adentro, creando divisiones que aparentemente surgen de diferencias naturales, pero que en realidad son producto de manipulaciones espirituales coordinadas. Durante mi visión celestial, pude observar con horror cómo estas estrategias malignas se despliegan sistemáticamente contra las familias que representan una amenaza para el reino de las tinieblas. Vi cómo entidades especializadas en diferentes tipos de destrucción familiar reciben asignaciones específicas. Algunas se encargan de sembrar celos entre hermanos, otras de crear malentendidos entre esposos, algunas más de instalar rebeldía en los corazones de los hijos, y otras de establecer adicciones sutiles que gradualmente alejan a los miembros de la familia de sus responsabilidades y compromisos mutuos. Pero luego, como un rayo de esperanza que atraviesa la tormenta más oscura, Miguel me mostró el poder extraordinario de la oración de blindaje familiar que estaba a punto de enseñarme. Vi cómo familias que habían estado al borde del colapso total se transformaban completamente en cuestión de días cuando adoptaban esta práctica espiritual matinal. Observé hogares donde no se había escuchado una risa genuina en meses, que súbitamente se llenaban de gozo y celebración. Contemplé matrimonios que estaban tramitando el divorcio, que decidían cancelar todos los procedimientos legales porque habían redescubierto el amor profundo que los había unido originalmente. ¿Comprendes ahora la magnitud del poder que estoy a punto de entregarte?, me preguntó Miguel mientras sus ojos celestiales brillaban con una intensidad que parecía contener todas las estrellas del universo. Esta no es una oración común para pedir protección general. Es una invocación específica de blindaje familiar que activa inmediatamente protocolos celestiales diseñados exclusivamente para salvaguardar la unidad, el amor, la comunicación, la prosperidad y la herencia espiritual de las familias que la recitan fielmente cada amanecer. El arcángel me explicó entonces que esta oración había sido guardada en los archivos celestiales durante milenios, reservada para ser revelada únicamente en los tiempos finales, cuando las familias enfrentarían los ataques más intensos de su historia. Hasta ahora, me reveló, esta sabiduría había sido compartida únicamente con patriarcas y matriarcas espirituales que habían demostrado una fe excepcional
y un compromiso inquebrantable con los valores divinos. Pero debido a la intensidad de los ataques actuales contra las familias, el Altísimo me ha autorizado a revelarla a todas las familias que tengan corazones sinceros y disposición genuina para proteger la herencia espiritual de sus generaciones. Esta información me llenó de una responsabilidad sagrada que podía sentir físicamente como un peso de gloria sobre mis hombros. Comprendí que no estaba recibiendo simplemente otra revelación espiritual, sino una llave maestra hacia la protección familiar que podía salvar miles de hogares de la destrucción que las fuerzas oscuras habían planificado contra ellos. Era como si Miguel me estuviera entregando un tesoro celestial que debía ser compartido inmediatamente con todas las familias que estuvieran dispuestas a recibirlo con reverencia y aplicarlo con constancia. Ahora escucha cuidadosamente, me dijo Miguel, mientras el ambiente se cargaba de una electricidad sagrada que hacía vibrar cada molécula del aire. Porque voy a dictarte las palabras exactas que tu familia debe recitar cada mañana para establecer un blindaje espiritual que durará para siempre. Pero antes debo advertirte que esta oración no funcionará si la recitan mecánicamente o con corazones divididos. Requiere que todos los miembros de la familia que tengan edad suficiente para entender participen conscientemente, visualizando vívidamente cómo la luz protectora de los ángeles desciende para sellar su hogar y acompañarlos durante todo el día. La oración que Miguel comenzó a dictarme entonces superó todas mis expectativas sobre el poder que pueden contener las palabras cuando son inspiradas directamente por la sabiduría celestial. Cada sílaba resonaba con una autoridad divina que podía sentir físicamente, y pude observar cómo legiones completas de ángeles se ponían en posición de atención cada vez que una frase específica era pronunciada, como si estuvieran recibiendo órdenes militares directas del Comandante Supremo de las huestes celestiales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó Miguel el Arcángel a dictar la oración sagrada de blindaje familiar con una voz que resonaba como el eco de 1000 truenos celestiales. Nosotros, familia unida bajo la sangre redentora del Cordero de Dios, nos levantamos en este nuevo día para decretar protección total e inquebrantable sobre nuestro hogar, nuestros vínculos de amor y cada miembro de nuestro núcleo familiar. Las palabras se materializaban en el aire como espadas de luz dorada, que cortaban inmediatamente todas las influencias negativas que pudieran estar acechando. Convocamos ahora mismo la presencia poderosa del Arcángel Miguel con sus legiones de ángeles guerreros para que establezcan un perímetro de seguridad celestial alrededor de nuestra casa, sellando cada habitación, cada rincón, cada espacio donde desarrollamos nuestra vida familiar con la luz impenetrable de la protección divina. Declaramos que nuestro hogar es territorio sagrado donde solo pueden habitar las fuerzas de la luz más pura. Continuó Miguel mientras pude observar cómo columnas de luz descendían del cielo para formar una cúpula protectora invisible, pero absolutamente real sobre cada casa donde esta oración fuera recitada. Ordenamos que toda entidad maligna, todo espíritu de discordia, toda influencia de separación se retire inmediatamente de nuestro espacio familiar y no pueda regresar jamás. En el nombre poderoso de Jesucristo, establecemos que nuestra familia camina bajo autoridad divina y ninguna fuerza oscura tiene poder para dividirnos, lastimarnos o apartarnos del amor que nos une. Miguel, príncipe de los arcángeles, asigna ángeles guardianes específicos para cada miembro de nuestra familia.
Prosiguió la oración mientras yo podía ver literalmente cómo seres celestiales tomaban posiciones estratégicas alrededor de cada persona que participara en esta invocación sagrada. Que nuestros hijos sean protegidos en sus corazones, sus mentes, sus cuerpos y sus espíritus, donde quiera que vayan. Sella sus pensamientos contra toda influencia negativa, guarda sus pasos de todo peligro, protege sus amistades de compañías destructivas y mantén sus corazones conectados siempre con los valores familiares que les hemos enseñado con amor. Bendice nuestro matrimonio con amor renovado cada día. Continuaron las palabras sagradas, mientras una luz especial de color dorado y rosa descendía específicamente sobre las parejas casadas que recitaran esta oración. Protege la comunicación entre esposos para que siempre hable la verdad con amor. Guarda nuestra intimidad física y emocional de toda interferencia maligna. Fortalece nuestro compromiso mutuo contra toda tentación de infidelidad o abandono, y haz que nuestro amor sea cada día más profundo, más maduro, más parecido al amor incondicional que Dios tiene por sus hijos. El arcángel Miguel me explicó que esta parte específica de la oración activaba una protección especializada para los matrimonios, porque las fuerzas oscuras saben que si logran destruir la relación entre los padres, automáticamente crean inestabilidad emocional en todos los hijos. Cuando los esposos oran juntos por su protección matrimonial, me reveló, se activan mecanismos celestiales que no solo protegen su relación de ataques externos, sino que también restauran y fortalecen el amor que puede haber sido erosionado por las presiones cotidianas de la vida. Protege nuestra prosperidad familiar. Continuaba la oración mientras yo observaba cómo ángeles especializados en bendiciones financieras se posicionaban alrededor de las fuentes de ingreso de cada familia. Que el dinero fluya hacia nuestro hogar como ríos de abundancia celestial. Que nuestros trabajos sean estables y prósperos, que nuestros negocios crezcan bajo favor divino, y que siempre tengamos más que suficiente para cubrir nuestras necesidades y para ser generosos con quienes menos tienen. Ordena que toda crisis económica dirigida contra nuestra familia sea neutralizada antes de que pueda manifestarse. Sella la salud de cada miembro de nuestra familia. Proseguían las palabras de poder, mientras una luz sanadora de color verde esmeralda envolvía los cuerpos físicos de quienes participaran en esta oración matinal. Que ninguna enfermedad, ningún accidente, ningún problema de salud pueda prosperar en nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo. Declara sanidad total y fortaleza sobrenatural para enfrentar cualquier desafío físico que pueda presentarse. Que nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros espíritus permanezcan siempre en perfecto equilibrio bajo tu cuidado celestial. Miguel me mostró entonces algo extraordinario que me hizo comprender por qué esta oración tenía tal poder transformador sobre las familias. Me permitió ver cómo, cuando todos los miembros de una familia recitaban estas palabras al mismo tiempo cada mañana, se creaba una resonancia espiritual que multiplicaba exponencialmente el poder individual de cada oración. Era como si cada voz familiar fuera un instrumento musical, y al unirse todas crearan una sinfonía celestial que abría inmediatamente los cielos para derramar bendiciones específicas sobre ese núcleo familiar. ¿Observas cómo funciona la protección familiar unificada?, me preguntó Miguel mientras las visiones se desplegaban ante nosotros, mostrando familias completamente transformadas. Cuando dos personas oran juntas,
su poder espiritual se multiplica por 10. Cuando una familia completa se une en oración, su poder se amplifica hasta niveles que pueden cambiar no solo las circunstancias individuales de cada miembro, sino también influenciar positivamente a toda su comunidad, su vecindario y hasta las generaciones futuras que nacerán de esa línea familiar protegida. Declaramos que nuestra descendencia será bendecida hasta la 4ª generación. Continuaba la oración con una autoridad que parecía escribir decretos celestiales en libros eternos. Que nuestros hijos crezcan para ser hombres y mujeres de Dios, que impacten positivamente su generación. Que nuestros nietos hereden no solo bendiciones materiales, sino también una herencia espiritual sólida. Que nuestra línea familiar sea conocida en los cielos como una casa que sirve fielmente al Altísimo y que transmite valores divinos de generación en generación. Esta parte de la oración me conmovió especialmente porque pude ver cómo las palabras pronunciadas por los padres creaban literalmente senderos de luz que se extendían hacia el futuro, preparando bendiciones que alcanzarían a hijos que aún no habían nacido y a situaciones que aún no se habían manifestado. Era como si la oración familiar tuviera el poder de escribir el destino espiritual de generaciones completas, asegurando que la herencia de fe se transmitiera intacta sin importar las circunstancias adversas que pudieran presentarse en el futuro. Arcángel Miguel, convierte nuestro hogar en una embajada del cielo en la tierra. Proseguían las palabras sagradas mientras yo observaba cómo la atmósfera espiritual de las casas se transformaba completamente. Que toda persona que entre a nuestro hogar sea tocada por la presencia divina que habita aquí. Que nuestras conversaciones familiares estén siempre llenas de sabiduría y edificación mutua. Que nuestras comidas sean tiempos de comunión bendecida. Y que cada actividad que realicemos como familia glorifique el nombre del Señor y fortalezca los vínculos de amor que nos unen. Miguel me explicó que esta declaración específica tenía el poder de transformar cualquier hogar en un santuario donde la presencia divina se manifestaba de manera tangible. Cuando una familia dedica conscientemente su espacio de vida al servicio del Altísimo, me reveló, ese lugar se convierte automáticamente en territorio sagrado que atrae constantemente bendiciones celestiales y repele naturalmente todas las influencias negativas que podrían tratar de infiltrarse. Protege nuestras comunicaciones familiares. Continuaba la oración, abordando uno de los aspectos más vulnerables de la vida familiar moderna. Que nuestras palabras sean siempre constructivas y edificantes. Que sepamos escucharnos mutuamente con paciencia y comprensión. Que resolvamos nuestros conflictos con sabiduría divina y amor genuino, y que jamás permitamos que el orgullo, la ira o el resentimiento creen muros de separación entre nosotros. Sella nuestras bocas contra toda palabra hiriente y abre nuestros corazones para expresar el amor que sentimos los unos por los otros. Declara que ninguna influencia externa puede dividir nuestra unidad familiar. Proseguía la oración, abordando directamente uno de los ataques más comunes contra las familias modernas. Que ni las presiones sociales, ni las influencias negativas de los medios de comunicación, ni las crisis económicas, ni los conflictos laborales puedan fragmentar el amor y la lealtad que nos profesamos mutuamente. Establece que somos una familia bajo autoridad divina y que permaneceremos unidos en las buenas y en las adversidades, porque nuestro fundamento está edificado sobre la roca sólida de la fe en Jesucristo. Durante esta parte de la oración, Miguel me mostró cómo muchas familias se fragmentan no por falta de amor,
sino por falta de protección espiritual contra las presiones externas que constantemente tratan de dividirlas. Vi cómo parejas que se amaban profundamente se separaban porque no tenían herramientas espirituales para enfrentar las crisis económicas que creaban tensión en sus relaciones. Observé cómo hijos que respetaban a sus padres se alejaban de ellos porque influencias negativas del entorno social los convencían de que la obediencia familiar era una limitación a su libertad personal. Pero observa la diferencia cuando una familia se protege correctamente, me dijo Miguel mientras me mostraba el contraste. Vi familias que atravesaban las mismas crisis externas, pero que permanecían unidas, fortaleciéndose mutuamente, encontrando soluciones creativas a sus problemas y saliendo de cada dificultad más unidos y más prósperos que antes. La diferencia no estaba en las circunstancias externas que enfrentaban, sino en la protección espiritual que habían establecido conscientemente sobre su núcleo familiar. Sellamos esta oración de blindaje familiar con la autoridad del nombre de Jesús. Concluían las palabras sagradas mientras una luz dorada envolvía completamente a todas las familias que participaran en esta invocación matinal. Que sea establecido en los cielos, confirmado en la tierra y manifestado en nuestras vidas cotidianas conforme a la voluntad perfecta del Padre Celestial. Declaramos que nuestra familia camina bajo protección divina las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días de nuestras vidas. Amén, amén y amén. Cuando Miguel terminó de dictar la oración completa, el silencio celestial que siguió estaba cargado de tal poder que pude sentir físicamente cómo las dimensiones espirituales se reorganizaban para acomodar las nuevas realidades que acababan de ser declaradas. Era como si el universo mismo hubiera tomado nota de las palabras pronunciadas y hubiera puesto en movimiento mecanismos cósmicos para cumplir exactamente lo que había sido decreto en nombre de la autoridad divina. Esta oración, me explicó Miguel con una solemnidad que me hizo comprender la magnitud del tesoro que acababa de recibir. No es simplemente una petición de protección que puede ser concedida o negada según la voluntad celestial. Es un decreto de autoridad que activa inmediatamente protocolos de protección familiar que han sido establecidos desde la fundación del mundo para las familias que caminan en obediencia a los principios divinos. El arcángel me mostró entonces casos específicos de familias que habían adoptado esta práctica y los resultados extraordinarios que habían experimentado. Vi el caso de una familia donde el hijo adolescente había caído en adicciones graves y se había vuelto completamente rebelde y agresivo. Los padres estaban desesperados porque habían probado todo tipo de terapias, consejerías y tratamientos sin obtener resultados positivos. Cuando comenzaron a recitar fielmente esta oración cada mañana, incluyendo al hijo rebelde, aunque él participara reluctantemente, en cuestión de semanas, el joven comenzó a mostrar cambios radicales en su comportamiento. Abandonó las adicciones sin ayuda externa y restauró completamente su relación con la familia. Otro caso que me impactó profundamente fue el de un matrimonio que estaba al borde del divorcio después de 20 años de casados. Las discusiones constantes habían creado un ambiente tan tóxico en el hogar que los hijos habían comenzado a mostrar problemas de comportamiento en la escuela y síntomas de depresión. Cuando esta familia desesperada decidió intentar la oración de blindaje familiar como último recurso antes de la separación definitiva,
los resultados fueron tan dramáticos que ellos mismos no podían creer la transformación. En menos de un mes, las discusiones cesaron completamente. La comunicación se restauró, la intimidad matrimonial se renovó y los hijos recuperaron su estabilidad emocional. ¿Comprendes ahora por qué esta revelación ha sido guardada en los archivos celestiales hasta este momento?, me preguntó Miguel, mientras observábamos los testimonios extraordinarios que se desplegaban ante nosotros. El poder contenido en estas palabras es tan extraordinario que puede cambiar completamente el destino de una línea familiar en cuestión de días. Pero ese mismo poder requiere ser manejado con la máxima responsabilidad y reverencia. Miguel me explicó entonces que para que esta oración de blindaje familiar alcanzara su máxima efectividad, todos los miembros de la familia que tuvieran edad suficiente para comprender debían participar conscientemente en su recitación cada mañana. No es suficiente que solo los padres la pronuncien. Me reveló con voz que contenía la sabiduría de eternidades, porque cada miembro de la familia tiene su propia autoridad espiritual, y cuando se unen todas esas autoridades en una sola voz, se crea una resonancia celestial que puede mover montañas de oposición y atraer océanos de bendición. Me mostró entonces la importancia de establecer un momento específico cada mañana donde toda la familia se reuniera, preferiblemente antes del desayuno, para recitar juntos esta oración sagrada. Debe convertirse en un ritual familiar tan importante como las comidas o el tiempo de descanso, me instruyó. Los niños pequeños pueden repetir las palabras aunque no comprendan completamente su significado, porque su fe inocente tiene un poder especial que los ángeles reconocen inmediatamente. Los adolescentes deben ser instruidos sobre la importancia de participar voluntariamente, explicándoles que no se trata de una imposición religiosa, sino de una protección familiar que los beneficiará directamente en sus estudios, amistades y decisiones futuras. Durante esta revelación, pude observar cómo familias que habían logrado establecer esta rutina matinal experimentaban una transformación tan profunda en su dinámica familiar que incluso los vecinos comenzaban a notar la diferencia. Los hogares se llenaban de una atmósfera de paz tan tangible que las visitas comentaban sobre la sensación especial que experimentaban al estar en esa casa. Los problemas económicos se resolvían de maneras inesperadas. Las oportunidades laborales aparecían justo cuando eran necesarias. Los hijos destacaban en sus estudios y actividades, y los matrimonios se fortalecían hasta convertirse en testimonios vivientes del poder del amor duradero. Pero debo advertirte sobre algo crucial, me dijo Miguel con una expresión que combinaba amor paternal con firmeza celestial. Esta oración perderá completamente su efectividad si algún miembro de la familia la recita con hipocresía, manteniendo secretamente comportamientos que contradicen los valores que están declarando. No pueden pedir protección divina para su hogar mientras simultáneamente practican engaños, infidelidades, adicciones ocultas o cualquier otro pecado que abra puertas a las fuerzas oscuras. Me explicó que el poder de esta oración familiar se fundamentaba en la integridad colectiva del núcleo familiar que la recitaba. Cuando una familia vive en sinceridad mutua, cuando los padres modelan los valores que enseñan, cuando los hijos honran genuinamente a sus progenitores, cuando todos se esfuerzan por mantener un estándar de santidad personal, entonces esta oración se convierte en una llave maestra que abre inmediatamente los tesoros celestiales para derramar bendiciones abundantes sobre ese hogar. Pero también me consoló explicándome que ninguna familia era perfecta y que el requisito no era la perfección absoluta.
sino la sinceridad genuina en el deseo de vivir según los principios divinos. El Padre Celestial comprende las debilidades humanas, me reveló, y no espera perfección inmediata, sino corazones dispuestos a crecer, a corregirse mutuamente con amor y a mantener como prioridad fundamental la unidad familiar y la obediencia a los mandamientos divinos. Durante mi visión celestial, Miguel me mostró también cómo esta oración tenía un poder especial para sanar heridas emocionales profundas que habían fragmentado familias durante años. Vi casos de hijos adultos que se habían alejado completamente de sus padres debido a malentendidos del pasado, y cómo cuando los padres comenzaron a recitar fielmente esta oración, incluyendo a los hijos ausentes en sus declaraciones de protección, se activaban mecanismos celestiales que gradualmente ablandaban los corazones endurecidos y creaban oportunidades divinas para la reconciliación familiar. El poder de esta oración trasciende las limitaciones del espacio y el tiempo, me explicó Miguel mientras observábamos cómo familias separadas geográficamente se beneficiaban de la protección declarada por otros miembros del núcleo familiar. Cuando unos padres incluyen en su oración matinal a un hijo que vive en otro país, esa protección se activa inmediatamente sobre ese hijo, sin importar la distancia física que los separe. Cuando unos abuelos oran por nietos que viven lejos, esos nietos comienzan a experimentar bendiciones inexplicables en sus propias vidas. Esta revelación me emocionó profundamente porque comprendí que muchas familias que habían sido fragmentadas por circunstancias de la vida podrían mantener su unidad espiritual a través de esta práctica, independientemente de las distancias físicas o las diferencias de horarios que pudieran separarlos. Era como si la oración familiar creara un hilo invisible de conexión divina que mantenía unidos los corazones familiares, sin importar las circunstancias externas. Miguel me mostró entonces algo que me llenó de esperanza renovada para todas las familias que estaban atravesando crisis aparentemente irreconciliables. Me permitió ver cómo esta oración tenía el poder de revertir incluso situaciones familiares que parecían completamente perdidas. Vi el caso de una familia donde el padre había abandonado el hogar después de una infidelidad, dejando a la madre con 3 hijos pequeños en una situación económica desesperante. Durante meses, la situación solo había empeorado. El padre se negaba a proporcionar sustento económico, había iniciado una nueva relación y parecía completamente desinteresado en mantener contacto con sus hijos. Cuando la madre desesperada comenzó a recitar esta oración cada mañana junto con sus hijos, incluyendo al padre ausente en sus declaraciones de protección y restauración familiar, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Primero, la situación económica se estabilizó a través de oportunidades laborales inesperadas para la madre. Luego, los hijos comenzaron a mostrar una fortaleza emocional sorprendente a pesar de la ausencia paterna. Finalmente, después de varios meses de oración constante, el padre comenzó a experimentar una inquietud espiritual que lo llevó a buscar reconciliación no solo con su familia, sino también con Dios, resultando en una restauración completa del núcleo familiar que superó incluso el nivel de unidad que habían tenido antes de la crisis. ¿Ves el poder restaurador de la oración familiar persistente?, me preguntó Miguel mientras contemplábamos esta transformación extraordinaria. Cuando una familia se aferra a la fe, en lugar de rendirse ante las circunstancias adversas, cuando deciden creer en la capacidad divina de restaurar lo que parecía completamente destruido, entonces se activan milagros que desafían toda lógica humana, pero que operan perfectamente según las leyes espirituales del amor,
y la misericordia divinos. El arcángel me reveló también que esta oración tenía un poder especial para proteger a las familias de influencias externas destructivas que constantemente intentan infiltrarse a través de los medios de comunicación, las redes sociales, el sistema educativo secular y la presión social que promueve valores contrarios a los principios divinos. En estos tiempos, me explicó, las familias enfrentan ataques ideológicos constantes que buscan confundir especialmente a los jóvenes sobre temas fundamentales como la identidad, la sexualidad, la autoridad familiar y el propósito de la vida. Cuando una familia establece este blindaje espiritual matinal, continuó Miguel, se crea automáticamente un filtro celestial que permite a cada miembro discernir claramente entre las influencias que edifican y las que destruyen. Los niños desarrollan una resistencia natural hacia contenidos inapropiados. Los adolescentes mantienen claridad sobre sus valores fundamentales a pesar de la presión de sus pares. Y los padres adquieren sabiduría sobrenatural para guiar a sus familias a través de las complejidades del mundo moderno. Durante esta parte de la revelación, pude observar cómo familias protegidas espiritualmente navegaban exitosamente a través de situaciones que habían destruido a otras familias menos preparadas. Vi adolescentes que rechazaban automáticamente invitaciones a fiestas donde sabían que habría drogas o alcohol, no por imposición de sus padres, sino por una convicción interna que los protegía. Observé niños que naturalmente perdían interés en programas de televisión o videojuegos con contenido violento o inapropiado, prefiriendo actividades más constructivas. Contemplé padres que recibían sabiduría divina para establecer límites apropiados con la tecnología sin crear rebeldía en sus hijos. Este discernimiento protector no es resultado de restricciones legales impuestas desde afuera, me explicó Miguel, sino de una transformación interna que ocurre cuando una familia se alinea conscientemente con los valores celestiales. Los miembros de la familia comienzan a desear naturalmente las cosas que los edifican y a rechazar instintivamente las que los dañan, porque su espíritu ha sido sintonizado con las frecuencias divinas a través de la oración constante. Miguel me mostró también cómo esta oración familiar tenía el poder de establecer una herencia espiritual que se transmitía automáticamente a las generaciones futuras. Cuando una familia practica fielmente esta protección durante años, me reveló, sus hijos crecen con una programación espiritual tan sólida que automáticamente establecen el mismo tipo de protección en sus propias familias cuando se casan y tienen hijos. Es como si la oración creara un ADN espiritual que se transmite de generación en generación. Pude ver entonces visiones extraordinarias de líneas familiares completas que habían sido transformadas por esta práctica. Observé cómo familias que habían tenido historiales de divorcios, adicciones, violencia doméstica y problemas generacionales experimentaban una ruptura completa de esos patrones negativos cuando una generación decidía establecer este blindaje espiritual. Los hijos que crecían bajo esta protección se convertían en adultos emocionalmente estables, espiritualmente maduros y relacionalmente sanos que a su vez criaban familias prósperas y bendecidas. Esta es la herencia más valiosa que unos padres pueden dejar a sus hijos, me dijo Miguel con una emoción que podía sentir físicamente. No son las propiedades, el dinero o los logros profesionales lo que realmente asegura el futuro de una familia, sino la herencia espiritual que se transmite a través de prácticas como esta oración matinal. Una familia que establece correctamente su protección espiritual está sembrando bendiciones que se multiplicarán durante generaciones.
Finalmente, Miguel me reveló algo que me llenó de urgencia santa para compartir inmediatamente esta sabiduría con todas las familias posibles. Me mostró que estamos viviendo un momento único en la historia donde las fuerzas oscuras han concentrado específicamente sus ataques contra la institución familiar, pero que simultáneamente el poder celestial disponible para proteger a las familias también ha sido amplificado de manera extraordinaria. Las familias que respondan a esta revelación con fe sincera y práctica constante, me prometió, experimentarán tal transformación que se convertirán en testimonios vivientes del poder de Dios para bendecir y proteger a quienes caminan en obediencia a sus principios. Serán faros de esperanza para otras familias que están luchando, y a través de su ejemplo, muchas más familias aprenderán a establecer la misma protección sobre sus propios hogares. Pero hay algo más que debes saber sobre el poder multiplicador de esta oración familiar, continuó Miguel el Arcángel, mientras su presencia se intensificaba hasta llenar completamente el espacio celestial que nos rodeaba. Cuando múltiples familias en una misma comunidad adoptan esta práctica matinal, se crea una red de protección colectiva que transforma espiritualmente toda la zona geográfica donde habitan. Es como si cada familia protegida fuera una antorcha de luz celestial. Y cuando se agrupan varias antorchas en el mismo lugar, crean una luminosidad tan intensa que puede cambiar la atmósfera espiritual de ciudades enteras. Esta revelación me impactó profundamente porque pude ver en visión cómo vecindarios completos experimentaban transformaciones extraordinarias cuando un número suficiente de familias establecía este blindaje espiritual. Observé cómo barrios que habían sido conocidos por la violencia, las drogas y la delincuencia se convertían gradualmente en zonas de paz donde las familias podían caminar tranquilamente por las calles, donde los niños jugaban sin peligro y donde incluso las personas que no participaban en las oraciones se beneficiaban indirectamente de la protección colectiva que se había establecido. ¿Comprendes la magnitud de la responsabilidad que estoy colocando sobre tus hombros?, me preguntó Miguel con una solemnidad que me hizo temblar. No se trata simplemente de enseñar una oración para beneficio individual de cada familia, sino de participar en una estrategia celestial para restaurar la salud espiritual de comunidades enteras a través del poder acumulativo de la protección familiar coordinada. Miguel me explicó entonces que existe un número específico de familias que deben estar orando en cada área geográfica para activar lo que él llamó protección territorial. Cuando al menos 144 familias en una ciudad recitan fielmente esta oración cada mañana, me reveló, se establece automáticamente una cúpula de protección celestial sobre toda esa localidad, que neutraliza muchos de los ataques masivos que las fuerzas oscuras dirigen contra poblaciones enteras. Durante esta revelación, pude observar mapas espirituales de diferentes ciudades del mundo donde estas cúpulas de protección se habían establecido. Era extraordinario ver cómo estas zonas protegidas mostraban estadísticas significativamente menores de criminalidad, divorcios, suicidios, adicciones y otros problemas sociales en comparación con ciudades similares que no tenían esta cobertura espiritual. Pero lo más impresionante era observar cómo en estas ciudades protegidas florecían naturalmente iniciativas comunitarias positivas, programas de ayuda social, proyectos educativos exitosos, emprendimientos prósperos y un sentido general de esperanza y cooperación entre los habitantes. Esta es la razón por la cual el enemigo de las almas ha intensificado tanto sus ataques contra las familias en estos tiempos, me explicó Miguel. Él comprende perfectamente que las familias
son las unidades básicas de construcción social, y que si logra destruir suficientes núcleos familiares, puede mantener a las poblaciones enteras en estados de caos, desesperanza y vulnerabilidad espiritual que facilitan sus planes destructivos. El arcángel me mostró entonces algo que me estremeció hasta lo más profundo del alma. Me permitió ver los planes específicos que las fuerzas oscuras han diseñado para los próximos años contra las familias. Vi estrategias coordinadas para promover ideologías que fragmentan la estructura familiar tradicional, crisis económicas diseñadas para crear tensión en los matrimonios, influencias mediáticas calculadas para alienar a los hijos de sus padres, y sistemas educativos infiltrados para confundir a los jóvenes sobre los valores fundamentales que sostienen la vida familiar saludable. Pero también observa esto, me dijo Miguel mientras las visiones cambiaban para mostrar el plan celestial de contraataque. Por cada estrategia maligna que se ha diseñado contra las familias, el Altísimo ha preparado contramedidas específicas que no solo neutralizan los ataques oscuros, sino que los transforman en oportunidades para fortalecer aún más los vínculos familiares de quienes saben cómo aplicar correctamente las herramientas espirituales que estamos revelando. Pude ver entonces cómo familias que habían adoptado esta oración de blindaje no solo resistían exitosamente las presiones destructivas de su entorno, sino que se convertían en centros de influencia positiva que gradualmente transformaban sus comunidades. Observé cómo padres protegidos espiritualmente se convertían en líderes naturales en las escuelas de sus hijos, promoviendo valores sanos y oponiéndose efectivamente a políticas educativas destructivas. Vi cómo matrimonios blindados se convertían en mentores de otras parejas que estaban luchando, transmitiendo principios de amor duradero que salvaban relaciones al borde del colapso. Cada familia que establece correctamente su protección espiritual, me reveló Miguel, se convierte automáticamente en una embajada del reino celestial en el territorio enemigo. Su influencia se extiende mucho más allá de los límites de su hogar, afectando positivamente a todos los que entran en contacto con cualquier miembro de esa familia protegida. Durante esta parte de la revelación, Miguel me mostró casos específicos que ilustraban este principio de influencia expandida. Vi el caso de una familia que había establecido fielmente su blindaje espiritual y cuyos hijos se habían convertido en líderes positivos en sus escuelas, no por imposición de sus padres, sino por la sabiduría natural y el carisma especial que habían desarrollado como resultado de crecer bajo protección angelical. Estos jóvenes influenciaban automáticamente a sus compañeros hacia decisiones más sanas, creando grupos de amigos que se caracterizaban por su integridad y sus logros académicos. Observé también el caso de un empresario cuya familia había adoptado esta práctica y cómo su negocio se había convertido en un lugar de trabajo extraordinario donde reinaban la justicia, la generosidad hacia los empleados y un ambiente laboral tan positivo que tenía listas de espera de personas que querían trabajar allí. La protección familiar se había extendido naturalmente hacia su empresa, creando un espacio de bendición que beneficiaba a decenas de familias empleadas. ¿Ves cómo funciona la expansión natural de la protección familiar?, me preguntó Miguel mientras contemplábamos estos testimonios extraordinarios. Cuando una familia camina bajo autoridad celestial, esa autoridad se manifiesta automáticamente en todas las esferas de influencia de cada miembro familiar. No es algo que tengan que esforzarse por lograr, sino una consecuencia natural de vivir alineados con los principios divinos. Miguel me explicó entonces que esta oración familiar
tenía también un poder especial para quebrantar maldiciones generacionales que habían afectado a líneas familiares durante décadas o incluso siglos. Muchas familias sufren patrones destructivos repetitivos, me reveló, como divorcios en cada generación, problemas financieros crónicos, enfermedades hereditarias inexplicables o tendencias hacia adicciones y comportamientos autodestructivos. Estos patrones no son simplemente genéticos o psicológicos, sino que tienen raíces espirituales que pueden ser cortadas definitivamente a través de la aplicación correcta de esta oración de blindaje. Pude ver entonces visiones extraordinarias de familias que habían experimentado rupturas completas de patrones negativos generacionales. Observé líneas familiares donde durante generaciones los hombres habían abandonado a sus familias, pero donde esta tendencia se detuvo abruptamente cuando una generación decidió establecer protección espiritual matinal. Vi familias que habían tenido historiales de pobreza crónica durante décadas, pero que comenzaron a prosperar de maneras extraordinarias después de adoptar esta práctica espiritual. Cuando una familia se compromete seriamente con esta oración, me explicó Miguel, no solo está protegiendo su presente, sino que está reescribiendo su historia familiar. Los patrones negativos del pasado pierden su poder sobre las generaciones futuras y se establecen nuevos patrones de bendición que se transmitirán automáticamente a los hijos, nietos y bisnietos. Esta revelación me llenó de una esperanza indescriptible para todas las familias que han sentido que están luchando contra destinos adversos que parecen estar escritos en sus genes o en su historia familiar. Comprendí que ninguna familia está condenada a repetir los errores o sufrimientos de las generaciones anteriores, sino que siempre existe la posibilidad de establecer un nuevo comienzo a través de la aplicación correcta de los principios espirituales que Miguel me estaba revelando. Pero debo advertirte sobre algo muy importante, me dijo Miguel con una expresión que combinaba amor paternal con firmeza celestial. Esta oración no funcionará para familias que la usen como una fórmula mágica mientras continúan viviendo en patrones de pecado deliberado. No pueden pedir protección divina para sus hogares mientras simultáneamente permiten o practican comportamientos que abren puertas a las fuerzas oscuras. Me explicó que para que la oración alcanzara su máxima efectividad, debía ir acompañada de un compromiso genuino de toda la familia para vivir según los principios divinos. Esto no significa perfección inmediata, me aclaró, porque todos los seres humanos cometen errores y necesitan perdón constantemente, pero sí requiere un corazón sincero para crecer en santidad, para corregirse mutuamente con amor y para mantener como prioridad fundamental la obediencia a los mandamientos divinos. Y Miguel me mostró entonces la diferencia entre familias que recitaban la oración con integridad versus aquellas que la usaban hipócritamente. Las primeras experimentaban transformaciones extraordinarias que se manifestaban en todos los aspectos de sus vidas, mientras que las segundas podían obtener algunos beneficios temporales, pero eventualmente enfrentaban crisis que las obligaban a decidir entre la sinceridad espiritual genuina o la pérdida completa de la protección que habían estado recibiendo. El Padre Celestial es infinitamente misericordioso, me explicó Miguel, pero también es perfectamente justo. No permitirá que su poder sea usado para proteger familias que deliberadamente rechazan vivir según sus principios, porque eso sería contribuir a la hipocresía y al engaño que tanto daño causan al testimonio de la fe genuina. Durante esta parte de la revelación, comprendí que la oración de blindaje familiar no era simplemente una herramienta de protección,
sino también un instrumento de transformación que gradualmente elevaba los estándares morales y espirituales de las familias que la adoptaban sinceramente. Era como si la misma práctica de recitar estas palabras sagradas cada mañana creara una presión divina positiva que impulsaba a todos los miembros familiares hacia niveles más altos de integridad personal y relacional. «Ahora comprende esto claramente», me dijo Miguel mientras su presencia se intensificaba para enfatizar la importancia de lo que estaba a punto de revelarme. «Esta oración que te he enseñado no es el final del camino espiritual para tu familia, sino apenas el comienzo. Es la base fundamental sobre la cual se pueden construir niveles cada vez más profundos de intimidad con lo divino, prosperidad genuina y influencia positiva en el mundo». Miguel me explicó que las familias que establecían fielmente esta protección matinal durante meses y años comenzaban a experimentar revelaciones adicionales, dones espirituales específicos para cada miembro familiar y llamados particulares para servir en el plan divino de restauración mundial. Una familia verdaderamente protegida, me reveló, eventualmente se convierte en una fuerza transformadora que el cielo puede usar para impactar positivamente a su generación. Esta perspectiva de largo plazo me emocionó profundamente porque comprendí que estaba compartiendo no solo una herramienta de protección inmediata, sino una puerta de entrada hacia destinos familiares extraordinarios que superarían todas las expectativas humanas. Cada familia que respondiera con fe a esta revelación estaría iniciando un viaje espiritual que los llevaría hacia niveles de bendición, propósito y realización que ni siquiera podían imaginar en el momento presente. «El tiempo se agota, querido hijo de la luz», me dijo finalmente Miguel el Arcángel, mientras su forma celestial comenzaba a irradiar una luz tan intensa que parecía contener la urgencia de 1000 soles. Las familias que respondan inmediatamente a esta revelación con fe sincera y práctica constante serán las que permanezcan firmes cuando vengan las pruebas finales. Aquellas que pospongan esta protección o la tomen a la ligera, descubrirán demasiado tarde que perdieron la oportunidad de establecer el blindaje espiritual que sus hogares necesitaban desesperadamente. Con estas palabras finales resonando en mi espíritu como campanas de advertencia divina, la visión celestial se desvaneció gradualmente, pero las palabras de la oración sagrada permanecieron grabadas en mi mente con letras de fuego dorado que jamás podrán borrarse. Desde ese momento transformador, he dedicado mi vida a compartir esta revelación con todas las familias que tienen oídos para escuchar y corazones dispuestos a obedecer. Ahora que conoces la oración completa de blindaje familiar que el Arcángel Miguel me dictó durante esa madrugada inolvidable, tu responsabilidad es inmensa, pero tu recompensa será abundante. Desde este momento, querido hermano en la fe, cada mañana al despertar, debe convertirse en una oportunidad sagrada para establecer protección sobrenatural sobre tu núcleo familiar. Reúne a todos los miembros de tu casa que tengan edad suficiente para comprender. Explícales la importancia de esta práctica espiritual y comprométanse juntos a recitar fielmente estas palabras de poder antes de comenzar las actividades de cada día. Recuerda que esta no es una oración común que puedas modificar según tu preferencia personal. Cada palabra ha sido calibrada específicamente por la sabiduría celestial para resonar con frecuencias angelicales precisas. Debes enseñarla exactamente como Miguel me la dictó, sin agregar ni quitar ni una sola sílaba, porque cualquier alteración disminuirá inmediatamente su efectividad y podría incluso atraer influencias no deseadas hacia tu hogar. Durante los próximos 21 días, te desafío a practicar esta oración familiar con fe absoluta
y a observar cuidadosamente las transformaciones que comenzarán a manifestarse en tu hogar. Miguel me ha prometido personalmente que las familias que respondan con obediencia experimentarán cambios visibles en ese periodo de tiempo. Puede ser que notes que las discusiones familiares disminuyen inexplicablemente, que la comunicación entre todos los miembros mejora notablemente, que las oportunidades de prosperidad aparecen de maneras inesperadas, o que simplemente una atmósfera de paz y armonía desciende sobre tu casa, que será perceptible incluso para las visitas. Si tienes hijos pequeños, enséñales a participar con alegría en esta práctica matinal, explicándoles en términos apropiados para su edad que están pidiendo a los ángeles de Dios que protejan a su familia durante todo el día. Los niños tienen una fe natural que los ángeles reconocen inmediatamente, y su participación inocente amplifica extraordinariamente el poder de la oración familiar. Si tienes hijos adolescentes, sé paciente pero firme en explicarles que no se trata de una imposición religiosa, sino de una protección real que los beneficiará directamente en sus estudios, sus amistades y todas sus decisiones futuras. No permitas que las resistencias iniciales o la falta de resultados inmediatos te desanimen. El poder de esta oración se acumula con la práctica constante, y muchas veces las transformaciones más profundas ocurren gradualmente de maneras que solo puedes apreciar cuando miras hacia atrás después de varias semanas o meses de práctica fiel. Mantén un registro escrito de las bendiciones que comiences a notar en tu familia, porque esto fortalecerá tu fe y te ayudará a perseverar durante los momentos cuando la rutina parezca monótona o difícil de mantener. Comparte esta revelación con otras familias de tu comunidad que estén atravesando dificultades o que simplemente deseen fortalecer sus vínculos familiares. Recuerda que Miguel me reveló el poder multiplicador de las familias que oran simultáneamente en la misma área geográfica. Cuando múltiples hogares en tu vecindario establezcan esta protección, toda la zona experimentará una transformación espiritual que beneficiará incluso a aquellos que no participan directamente en las oraciones. El arcángel Miguel me ha confiado también una promesa especial para las familias que practiquen esta oración durante un año completo sin interrupción. Él me dijo textualmente: diles que las familias que demuestren tal constancia en buscar protección celestial serán inscritas en el libro de las casas bendecidas, y desde ese momento gozarán de una protección generacional que se extenderá automáticamente a sus hijos, nietos y bisnietos, creando una herencia espiritual que durará para siempre. Esta promesa me conmueve profundamente porque comprendo que estás recibiendo la oportunidad no solo de proteger tu presente familiar, sino de establecer bendiciones que alcanzarán a generaciones que aún no han nacido. Imagínate el privilegio extraordinario de saber que tus decisiones espirituales de hoy están creando senderos de luz que guiarán a tus descendientes hacia la prosperidad, la sabiduría y la protección divina durante décadas por venir. Por tanto, querido hermano en la fe, te entrego esta oración sagrada como el tesoro más valioso que puedo compartir contigo y tu familia. Úsenla con reverencia, practíquenla con constancia y prepárense para experimentar transformaciones que superarán sus expectativas más optimistas. Que el arcángel Miguel establezca desde este momento su campamento protector alrededor de su hogar, que sus ángeles guerreros monten guardia permanente en cada habitación de su casa, y que la luz dorada de la protección celestial acompañe a cada miembro de su familia
todos los días de sus vidas. Recuerden las palabras exactas que deben recitar unidos cada mañana al despertar, preferiblemente antes del desayuno, con fe absoluta y corazones agradecidos. Dejen que el poder de estas palabras sagradas transforme su dinámica familiar, proteja a cada miembro de influencias negativas, prospere todas sus actividades y atraiga hacia su hogar todas las bendiciones que el cielo tiene preparadas para las familias obedientes que caminan en unidad bajo autoridad divina. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde los corazones y las mentes de todos en su familia. Que la protección angelical sea su herencia diaria. Que la prosperidad divina se manifieste abundantemente en todos los aspectos de su vida familiar. Y que su hogar se convierta en una embajada del cielo, en la tierra donde solo puede habitar la presencia del Altísimo. Vayan en paz, familia bendita, protegidos para siempre bajo las alas poderosas del Arcángel Miguel, unidos en amor eterno y destinados a ser testimonio viviente del poder de Dios para bendecir y prosperar a quienes le sirven con corazones sinceros. Que así sea, en el nombre poderoso de Jesús, bajo la protección inquebrantable del Arcángel Miguel, para gloria y honra del Padre Celestial que ve en secreto y recompensa en público a las familias que le buscan de madrugada. Amén, amén y amén.